Hola, ¿qué tal están? Comentario sobre la opinión pública de Karl Jaspers. Es un capítulo de su libro Iniciación al método filosófico. A partir de ahora comentaré algunos párrafos de este capítulo de su libro, porque realmente reflejan una situación que también se está produciendo en el siglo XXI, no solamente en la fecha que aparece de 1962, ante un asunto que afectó al Parlamento y al gobierno, etcétera, en Alemania. Escribe en el primer párrafo el propio Karl Jaspers, este gran filósofo alemán. Cuando en 1962 la prensa, el Parlamento y el gobierno se conmovieron ante el asunto del Spiegel y sin un motivo suficiente se habló de alta traición y se practicaron unas detenciones apresuradas que hicieron recordar la época del terror bajo el dominio de Hitler, se puso de actualidad la cuestión de lo que propiamente significaba la libertad de prensa. Realmente la revelación por parte de periódicos diríamos, de corrupción, de actos que no respetan las leyes y que quedan impunes, pues todo eso es suficiente para que se inicie una investigación periodística, y siempre que los datos que se ofrezcan sean ciertos, sean verdaderos, pues no hay nada que decir en ese sentido, porque si tampoco se reconoce en un Estado con una Constitución, un Estado democrático, la libertad de prensa de forma absoluta, por supuesto con unas mínimas condiciones de respeto a la verdad y de respeto a las personas, pues diríamos que estamos en una situación que no es la adecuada. Y en esta línea de pensamiento también pues está el propio Jaspers, ya que dice también: cuando un periódico, se refiere al Spiegel, reveló que la administración encargada de velar por la Constitución había violado esa misma Constitución interceptando unas conversaciones telefónicas, y el ministro responsable respondió en tono de burla, diciendo que no podía exigir que sus funcionarios fuesen de acá para allá con la ley fundamental debajo del brazo, se vio entonces claramente lo que significaba la intangibilidad de la Constitución. Lo que no puede ser es que haya espionaje de llamadas telefónicas. En el año 62, en los años 60, principios de 60, la capacidad de espionaje también era elevada, pero actualmente es mucho más elevada, gracias al desarrollo de Internet y de la electrónica en general. Por tanto, lo que aquí se está planteando por parte de Jaspers está sucediendo con sistemas de espionaje como Echelon y también por parte de algunas agencias de espionaje en el mundo. No voy a decir qué agencias de espionaje porque están en la mente de todos cuáles son. Fundamentalmente alguna de Estados Unidos. Realmente, eso tiene que estar controlado por los gobiernos. Se puede espiar, por ejemplo, a delincuentes, a bandas de traficantes de todo tipo, a criminales, etcétera. Eso sí, está permitido con una autorización judicial, que es lo adecuado. Y en todas las constituciones, en España, Alemania y en otras muchas, pues por supuesto se permite ese espionaje por parte de la policía o de los sistemas diríamos, de espionaje clásicos, de las agencias de espionaje, en casos de delito, en caso de personas que estén cometiendo delitos, etcétera, pero no un espionaje simplemente para obtener información, para tener información privilegiada, precisamente, por ejemplo. Por otra parte, también sigue escribiendo Jaspers lo siguiente: cuando se acusó de alta traición al hombre que, perteneciendo a la administración, había revelado el comportamiento ilegal de esta a aquel periódico y por lo tanto a la opinión pública, se pudo ver que la absoluta obligación que se les imponía a los funcionarios de mantener el secreto estaba en pugna con el interés público. En efecto, si una persona observa que ha habido un delito, pues tiene el deber ético y el deber legal de denunciarlo o de ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales. Y en ese sentido, esa es una práctica democrática y absolutamente coherente con la ética y con el derecho, a mi juicio, en mi opinión. Pero además eso está tipificado por las leyes también, está determinado por el ordenamiento legal, que tiene que ser así. Y sigue escribiendo al respecto de esta cuestión Jaspers: cuando los sindicatos se quejaron de que en las negociaciones con los patrones no habían sido informados de los caminos en parte ocultos por los que los ingresos llegaban a las empresas, ni de a dónde habían ido a parar, cabía preguntarse si en general era posible una negociación razonable sin una recíproca sinceridad radical. Aquí está el problema de la verdad.
de la corrupción económica, de los fraudes económicos, que eran también bastante frecuentes en los años 60 del siglo XX y que siguen siendo muy frecuentes, por desgracia, o bastante frecuentes. Y todo eso, claro, parte de que pues puede haber una red tejida de mentiras, de falsedades, de ocultamientos a nivel económico, a nivel político, en algunas situaciones, y todo eso tiene que ser descubierto por las fuerzas del orden público, por la policía, también por la investigación del propio gobierno, y en definitiva eso tiene que ir a los tribunales. En este sentido, está claro que todas estas cuestiones, por desgracia, están a la orden del día. Y el propio Jaspers realiza una reflexión en este sentido. Dice, cada uno de estos ejemplos muestra el antagonismo entre el poder que tiende a la ocultación y la verdad que exige una absoluta comunicación. Es muy grave lo que dice aquí Jaspers, porque dice que el poder, en teoría, actualmente en el siglo XXI, en muchos países se habla de la transparencia del poder político, etcétera, pero siempre hay cosas ocultas, cosas que no se explicitan. Por otra parte, no todas las leyes se cumplen a rajatabla, aunque en teoría tendría que ser así, sobre todo en el ámbito laboral, especialmente, y en otros ámbitos también, ámbito diría yo que sanitario, porque hay un derecho a la igualdad en la atención sanitaria que luego, a la hora de la verdad, no se cumple en todos los sitios, en todos los espacios, y otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, una adecuada calidad de la atención sanitaria en todos los sentidos, y eso tampoco se cumple del todo, etcétera. En definitiva, hay esa contraposición entre realmente la ocultación y la verdad, o la manipulación y la verdad, podríamos decir también, en cierto sentido. Y el mismo Jaspers pues, expresa esto de otra forma. Dice, ese antagonismo se da en cada uno de nosotros y no lo podemos superar. Hablaré primero de nuestra vida personal. Los hombres no somos ángeles, como nuestra imaginación se lo representa. Según se pensaba antes, los ángeles son absolutamente transparentes unos para otros, viven sin violencia, en un estado intemporal de completa movilidad, a la luz de la verdad absoluta. Pero los hombres tampoco somos bestias. Podemos convivir en una lucha amable en la que se nos suscita la verdad. Efectivamente, él está abogando por una especie de término medio, en cierto sentido aristotélico, de alguna manera, pues planteando que la naturaleza humana es verdad que no es absolutamente buena, pero tampoco es absolutamente mala, por lo menos en gran parte de las personas. Y en ese sentido, pues hay que establecer mecanismos democráticos, mecanismos jurídicos, legales, y también tienen que intervenir los tribunales con el apoyo del Poder Ejecutivo para pues evitar que se incumplan las leyes. En ese sentido, es una lucha titánica, lógicamente, porque las leyes ordenan a millones y millones y decenas de millones de personas. No hay que ver, por ejemplo, que Alemania actualmente tiene pues, aproximadamente unos 83 millones de habitantes, aproximadamente. Y, por ejemplo, las leyes que están vigentes en Alemania tienen que ser cumplidas por los 80 y pico millones de alemanes. Pero eso no siempre sucede. Para eso están luego los tribunales, los juicios, la cárcel, las multas, etcétera. Un sistema, diríamos, que intenta por todos los medios que se cumpla el ordenamiento legal vigente, como es lógico, por otra parte. También, pues él insiste en estas cuestiones. Por ejemplo, en otro párrafo, un poco más adelante, en la misma página, dice el propio Karl Jaspers, o escribe, porque este libro fue radiado también a través de charlas, de conferencias en la radio alemana. Escribe o dice Jaspers, la voluntad de poder se disfraza con la apariencia de la verdad. Necesita adoptar esa apariencia de verdad como un medio de poder, con lo cual rinde así homenaje a la verdad. De la mentira hace una verdad. La mendacidad se convierte en el medio que le permite dominar. Efectivamente, aquí parece que hay resonancias del maquiavelismo, del planteamiento maquiavélico. Si bien es cierto que Maquiavelo nunca pronunció la frase «el fin justifica los medios», su filosofía política del poder, pues realmente establece que el gobernante o los gobernantes, el rey o el príncipe o el gobernante que esté al mando de un estado, según Maquiavelo, puede hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder y dominar a sus súbditos, a los ciudadanos, podríamos decir, desde una perspectiva ya actual.
En ese sentido, vale todo, valen mentiras, valen engaños, siempre que se crea que no lo son, por parte de la ciudadanía, etcétera, para hacer pasar por verdad lo que es falso. Y en ese sentido, pues la voluntad de poder quiere imponerse por encima de todas las cosas. El propio Maquiavelo había observado también la cantidad de engaños, de traiciones que se producen en los ámbitos de poder de su tiempo. Estamos hablando de 1500, 1505, 1495, 1508, aproximadamente por esa época. Y por lo tanto, eso es algo que se puede extrapolar también a la política del siglo XX en la que vivió Jaspers, ya que murió en 1969, y también a la política del siglo XXI, por desgracia también. Por tanto, realmente la opinión pública tiene derecho a saber la verdad de las cosas y a que se digan todos los detalles respecto a alguna cuestión, todos los detalles que puedan ser públicos, lógicamente. Y en ese sentido, la ocultación de información en el ámbito político puede ser aceptable en algunos casos en los que esté pendiente la seguridad del Estado. Por ejemplo, efectivamente, hay ámbitos en los que hay un derecho al secreto, a que no se manifieste todo lo que se sabe de un asunto determinado, porque hay un riesgo, por ejemplo, de atentados o de lo que sea, y en ese sentido sí, pero en el resto, por supuesto, que debe imperar la verdad y la transparencia. Eso, a nivel político, actualmente se está expresando y todos los partidos políticos, por ejemplo, en España, manifiestan que son transparentes, etcétera, que no tienen nada que ocultar. Otra cosa es que eso sea la realidad absoluta, pero de lo que está pasando. Pero en cualquier caso, también pues el propio Jaspers insiste en esas cuestiones y dice, en primer lugar, porque la veracidad es nuestra dignidad como seres humanos. Con la falta de veracidad actuamos contra nosotros mismos. Por lo tanto, hay una crítica durísima contra la cantidad de mentiras que se emplean, de exageraciones, de manipulaciones y de deformaciones de la realidad que se utilizan en las campañas políticas, también en el ámbito del poder político. Y dice también Jaspers, en segundo lugar, porque la verdad solo la alcanzamos juntos. Y dice también, con el disimulo y la ocultación nos volvemos falsos con nosotros mismos. Es grave para un hombre no tener a nadie con quien poder ser recíprocamente veraz del todo, enteramente abierto y sin reserva. Aquí ya realiza una matización muy precisa a Jaspers, pero dice que no tener ni a una sola persona a la que poder hablar de una forma absolutamente veraz. Por supuesto, claro, aquí la ocultación también se podría analizar desde distintas perspectivas. No decir información es ocultar, pero eso puede ser pertinente en algunos casos en la vida cotidiana, pero en la vida política, por supuesto, puede haber asuntos reservados, asuntos secretos, pero no deben ser demasiados y en todo caso deben ser asuntos que no afecten pues a la política diaria que se realiza, en el sentido de buscar el bienestar general, el bien común de todos, y eso también habría que tenerlo muy presente. Por otra parte, también el propio Jaspers habla, por ejemplo, del apoliticismo, de no intervenir en la vida política, de ser apolítico, y en relación con esta cuestión dice, con ello entramos en el terreno de la política. Cuando nos vemos entregados a decisiones y nos sentimos implicados en desarrollos económicos y políticos en los que no creemos tener ni el menor influjo, quisiéramos escapar refugiándonos en una vida política. Mas esos desarrollos los producen los hombres. Los hombres pueden reflexionar, reconocer y modificar sus acciones, pensar juntos y obrar juntos. Por lo tanto, con esa huida cometeríamos una acción punible. Aquí diríamos que muy claramente está diciendo Jaspers que no hay que ser apolíticos. Por supuesto, el que quiera serlo puede serlo, nadie se lo va a impedir, pero realmente, siguiendo un poco la línea de pensamiento de los estoicos y también de Aristóteles, en ese sentido, si pensamos en la filosofía antigua, por ejemplo, pues precisamente como pensamos todos, reflexionamos, podemos tomar decisiones en común, decisiones en conjunto. Y, de hecho, la democracia al final es eso, es plantear distintas posibilidades de resolución de los problemas de la vida social, de la vida cotidiana en sociedad, y con votaciones que sean mayoritarias y respetando a las minorías, pues tomar esas decisiones. Por lo tanto, la democracia es una expresión de esta participación en política que tiene que ser común de todos, porque de esa manera podemos mejorar la sociedad en la que vivimos, mejorar nuestra propia vida individual como ciudadanos, etcétera.
Incluso él llega a decir que, bueno, sería una acción punible el huir de la vida política, quizás no punible en sentido de multas o de otro tipo de, diríamos, de sanciones, pero sí que punible por lo menos a nivel ético, a nivel moral y a nivel político en cuanto a la reflexión política. Ciertamente no estamos colaborando si no participamos en política de alguna forma a través de opiniones, a través de escritos, de planteamientos, pues no estamos colaborando adecuadamente para un mejoramiento de la vida social. Claro, esto por supuesto no es algo exigible a todo el mundo, porque en principio para muchas personas que no tengan tiempo para estas cosas o que personalmente estén en situaciones complicadas o comprometidas y que no puedan realizar este tipo de actividad política de alguna manera personal a través de escritos, de manifestaciones, de artículos, de opiniones, etcétera. Actualmente con el foro que dan las redes sociales, pues cualquiera puede opinar de cualquier asunto y dar sus ideas, sus planteamientos políticos, con respeto a los demás, por supuesto, e incluso participar a través de sus votaciones y de sus propuestas en la acción política de alguna manera, aunque sea mínima. En ese sentido, eso está abierto para todos. Y en eso insiste sobre todo Jaspers. Hay que tener en cuenta que este libro es de los años 60, del siglo XX, y no había tantos medios de comunicación como actualmente, pues no existía todavía Internet, por supuesto había televisiones y prensa, etcétera, radio, etcétera, pero diríamos que con el inicio de Internet esta capacidad de participación de alguna manera en la acción política, o por lo menos en la opinión política, vamos a decirlo así, pues cada vez es más abundante y siempre en principio eso está bien. También son propuestas de tipo social que se pueden realizar, análisis culturales, análisis de la sociedad, etcétera, que aunque tengan muy poca influencia supuestamente en las decisiones de los gobernantes, siempre son interesantes y son una manifestación de la acción política también. En ese sentido, el propio Jaspers es muy duro con la actividad política y con los que ejercen la política y llega a decir lo siguiente, en la siguiente página, dice: la insinceridad, el engaño y la mentira son hasta ahora los medios naturales de que se vale la política, mas la ventaja que se obtiene con la insinceridad solo sirve a los intereses momentáneos de la existencia, y eso a costa del futuro. A la larga, su resultado es perjudicial para la existencia misma. La verdad prevalece sobre la mentira. Los estados construidos sobre la mentira sucumben arrastrados por la política que en ellos mismos se forjó en la tradición de la mentira. Un párrafo realmente de Jaspers magnífico, excepcional. Efectivamente, para mantenerse en el poder, pues ya lo decía también Maquiavelo, valen la insinceridad, el engaño, la mentira, el uso de la fuerza, una fuerza desproporcionada en muchos casos, etcétera. Pero al final lo que se sustenta en la mentira, en la falsedad, en el engaño, se destruye por sí mismo. Es como un edificio que se construye con malos cimientos, con malos materiales y al final, al poco tiempo, se cae por sí solo. Pues esto sucede también en la política. Todo lo que se construye en política, que está basado en engaños, en mentiras, en falsedades, al final se cae por sí mismo de una manera más o menos inmediata, y eso no sirve para construir pues una actividad política que busque el interés general, el bien común de todos y sobre todo la igualdad, o la mayor igualdad posible de todos los ciudadanos, y especialmente yo hablaría del Estado social y del Estado social de derecho, que ya está implantado en muchos países, como por ejemplo España y en otros países occidentales, y que busca el bienestar de todos los ciudadanos sin ninguna exclusión, sin ningún tipo de marginación para nadie. En ese sentido, todo esto se basa en la verdad, porque la mentira nos daña a nivel individual y a nivel social y a nivel político y a nivel del Estado también. Entonces, todo esto, pues, diríamos que tiene otros matices más, ¿no? Y, por ejemplo, pues, diríamos que frente a a este predominio de la violencia y de la mentira, pues parece que a veces se quiere justificar, ¿no? Y incluso el mismo Jaspers lo dice, señala: no querer reconocer la prepotente realidad de la violencia y de la mentira es culpa de la voluntad que se engaña a sí misma.
Y muchas veces es verdad que a nivel político, a nivel de opinión pública, hasta que no se ve lo inevitable de las consecuencias de la mentira, del engaño, pues de la corrupción política, de la corrupción económica en política, pues no se ven esos resultados y entonces pues no se actúa. Habría que actuar antes. Por supuesto, también él insiste en la importancia de la opinión pública para cualquier Estado democrático y para todos los Estados, para todas las naciones, y dice, en un pueblo libre, la opinión pública es el lugar de la política. La medida en que se la informa constituye el criterio de la libertad de ese pueblo. Esbocemos en primer lugar lo que consideramos como ideal. La libertad política exige que suceda con conocimiento de todos lo que el destino decide para todos. Debe meditarse públicamente y públicamente debe prepararse la decisión. Por lo tanto, diríamos que las medidas políticas que se toman deben ser explicitadas de la mejor forma posible, de forma extensa, por todos los medios posibles, y luego debe haber pues, un respeto a las críticas, a los análisis, a los comentarios, a las reflexiones, a las opiniones de todos los ciudadanos que quieran realizarlas. Y eso es una de las condiciones de un Estado que pues intenta ser justo con todos y, por supuesto, se basa en el imperio de la ley, de leyes justas también, por supuesto. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.